parece muy bien. Pues, yo creo que mejor les paso las semblanzas de ustedes, para que las lean ellos, para aprovechar el tiempo, porque creo que ya entramos a la materia, pero así de lleno, porque creo que nos va a faltar tiempo. Entonces, pues, son todos de ustedes, Susi y Samuel. Muchas gracias por estar acá. Pues, Miriam, Andrea. Buenas noches. ¿No? ¿Qué les duele? ¿Qué piensan de sus intereses sobre el acercamiento que han hecho con el teatro? Y sobre todo a partir de aquí en la Escuela de Teatro, que creo que tienen también una óptica muy particular. Bueno, Andrea también ya produce, ¿no? Sí. Buenas noches. Bien, un gusto verte. Igualmente. Bueno, el cambio de perspectiva con respecto a la escuela, creo que es bien importante darse cuenta que, bueno, que actuar o que estar en un staff o que participar en cualquier parte creativa del teatro no es algo fácil. Requiere un proceso y requiere una preparación y de una constancia y de un compromiso, también de tomar en cuenta al equipo, ¿no? Era algo que estábamos hablando ayer también en el examen, ¿no? Que bueno, viendo todos los teóricos, creo que al menos solo resumí así, que independientemente del tipo de teoría o de metodología que uno decida utilizar, creo que lo más importante, como que lo que siempre debe estar de la mano, es la cuestión del compromiso, ¿no? ¿Por qué? Porque sin ese compromiso puedes estar físicamente súper bien, intelectualmente súper bien, súper imaginario, lo que sea, pero no se lleva a cabo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, creo que es bien importante. Y la cuestión de la preparación también me parece básica para que en algún momento la apliquemos y la apliquemos pues de acuerdo a la temática o al grupo con el que estemos trabajando y demás. Pero bueno, la idea es entrevistarlos a ustedes. No, es que para mí sí es importante escucharles, porque Sí. creo que también sus intereses al final son los que terminan motivándoles a hacer lo que hacen. Y si no los tenemos claros, podríamos a lo mejor estar orientando la conversación a cosas que puede que no les funcionen de la mejor manera, ¿no? Así es. Miriam, ¿ya te dormiste, Miriam? Okay. Hola, no, ¿cómo creen? Buenas noches. Pues, bueno, ¿qué me duele? Creo que en este momento una de mis más grandes preocupaciones es cómo voy a trasladar todo este conocimiento que he adquirido durante el año y medio de diplomado virtual que hemos llevado a lo presencial. Porque sí, nos hemos empapado de teoría, sin embargo, las prácticas han sido frente a cámara. Entonces, no sé, o sea, estoy como en ese, pues en ese temor de si me va a faltar algo cuando ya sea enfrentarme a otro compañero actor, o sea, si a lo mejor lo que hago ahorita es como muy chiquito porque estoy aquí en la cámara, no lo sé, o sea, esa es una incógnita en este momento que sé que pues la voy a descifrar cuando suceda, ¿no? Pero pues si se pudiera hacer algo desde donde estoy ahora pues para aproximarme a un resultado, a un buen resultado cuando ya sea presencial, pues perfecto, aunque también ayer comentábamos en el examen que pues esta virtualidad no es del todo pues mala, ¿no? O sea, estamos haciendo lo que podemos con esto para que el teatro siga vigente y pues aquí estamos aprendiendo
como podemos y pues ya, eso. Va. Pues modernidad, ¿no? Sí. Y otro apunte, antes de continuar. La cuestión de la virtualidad nos ayudó a muchos que teníamos ganas de entrar a la escuela, pero que tenemos otras actividades. De hecho, casi todo nuestro grupo trabaja o tiene otra carrera que está llevando al mismo tiempo. Entonces, antes nos era muy difícil poder hacerlo de forma presencial, ¿no? Acá estamos sí en la virtualidad, de repente estamos en la escuela y estamos haciendo otras actividades al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí ha sido una gran ventaja el haber tenido la oportunidad, porque creo que va a salir, al menos en este caso, una generación que tal vez es diferente a otras en las que de repente eran mucho más chicos, con otro perfil, y siento que al menos en nuestro grupo es un grupo que no solamente trae la intención de llevar a cabo actividades respecto al teatro, sino que también al mismo tiempo tienen o una profesión o un trabajo u otra carrera al mismo tiempo. Ok. Bueno, bueno, con esto que estaban diciendo yo, lo que me acuerdo o que creo que es importante que platiquemos es esta diferencia entre la palabra teatro y la palabra teatralidad. Porque parece que es lo mismo y no lo es. ¿Por qué? Porque la teatralidad sucede desde antes que nosotros le llamáramos teatro a lo que ahorita hacemos como teatro. Y sucede en muchos ámbitos. La teatralidad tiene que ver con una política de la mirada, un uno que decide cómo organizar la mirada del otro. Ahí hay teatralidad. Pero si nos vamos por ese lado de que eso es teatro, entonces, si yo estoy organizando ahorita la mirada de ustedes, yo estaría haciendo teatro. Si en la mañanera vemos a AMLO dirigiendo nuestra mirada, pues él estaría haciendo teatro, ¿no? Entonces, creo yo que hay algo que estamos haciendo o que estamos haciendo ahorita a través de las pantallas que a lo mejor tiene que ver más con la teatralidad que con el teatro. Desde el punto de vista de Dubati, pues sí, está el Tecnovivio y no sé si ya lo han platicado, Convivio y Tecnovivio, seguramente ya lo han platicado. Y que el Tecnovivio tiene dos maneras de entenderse. El Tecnovivio que es monoactivo y el Tecnovivio que es bilateral o dialógico. Una cosa, el monoactivo sería, por ejemplo, vemos un espectáculo que sucedió ayer y lo vemos otra vez en línea. Y aunque haya sucedido en vivo en ese momento, pues nosotros lo estamos viendo grabado. Entonces, pero bueno, eso es ahorita. Pero el Tecnovivio, también pensándolo desde esa perspectiva filosófica, el Tecnovivio sucede incluso con los libros, ¿no? Porque el libro es justamente, ahí hay una política de la mirada, están organizando nuestra mirada, hay un autor de por medio y nosotros lo leemos en otro momento, ¿no? Entonces, bueno, ¿a dónde quería llegar con esto? Que hay mucha gente que decía, es que ahorita en pandemia el teatro no va a sobrevivir y está muriendo. A ver, toda la vida nos han dicho que el teatro está muriendo y nunca muere, ¿no es cierto? O siempre ha estado muerto. También puede ser. Y lo revivimos cada vez que lo activamos. Exactamente, porque el teatro no depende de una cosa externa a nosotros, el teatro va a depender de nosotros, de que nosotros hagamos cosas.
Entonces, bueno, el año pasado, como para bajar un poquito más estos conceptos a algo muy, muy concreto, el año pasado estuvimos trabajando con un proyecto. ¿Hay manera de compartir pantalla, chicos? Chicas. Listo. Ah, ya. Ahí está. Mm, Nada más que necesitas, creo que ponerlo ahí. Estuvimos trabajando un proyecto, que se llama Modernidad. No sé si alguno de ustedes, lo vio. Y bueno, pues para llegar al resultado de modernidad, si quieres déjalo ahí está bonito. Para llegar al resultado de modernidad, nosotros tuvimos muchísimas discusiones sobre qué es lo que íbamos a hacer ante una convocatoria que se llamaba algo así como entre tanto teatro y que tenía que ver con, ¿no? O teatro virtual, obra de teatro en línea. Entonces decíamos, bueno, a ver, ¿qué significa teatro en línea? Que nos vamos por la parte como más conservadora de no, es que tenemos que estar presentes para que sea teatro, pero bueno, si estamos presentes al mismo tiempo de que estamos transmitiendo, entonces vamos a estar haciendo teatro porque estamos presentes, aunque sea un espacio virtual, que ahí va con el segundo tipo de convivio, el tecnovivio, perdón, que decíamos que había monoactivo y bilateral, ¿verdad? O dialógico. Y el bilateral es justamente lo que estamos haciendo ahorita, que ustedes están en otro espacio físicamente y nosotros estamos acá y bueno, pues aún así estamos, entre comillas, conviviendo. Está pasando algo entre nosotros y bueno, ¿qué pasa con la convocatoria? Que la convocatoria nos dice, tiene que ser algo grabado, porque nosotros la idea que teníamos era hacer algo en vivo y transmitirlo. Que decíamos, bueno, si bien es cierto, no vamos a estar compartiendo el mismo espacio territorialmente hablando o geográficamente hablando, pues vamos a estar compartiendo un espacio virtual y el tiempo. Vamos a estar al mismo tiempo y en el mismo espacio virtual. Pero no se nos permitió en esa convocatoria hacer eso. Entonces decíamos, bueno, ¿desde dónde partimos para decir que no vamos a hacer un cortometraje, o si vamos a hacer un cortometraje, ¿desde qué postura del teatro vamos a hablar? O de la teatralidad. Entonces decidimos que queríamos no hablar necesariamente del teatro, pero sí, pues de la puesta en pantalla. como una puesta en pantalla. Ajá. Y entonces decidimos tomar elementos que son para nosotros muy específicos del teatro, a lo mejor más convencional, para poder insertarlos en el medio del lenguaje audiovisual. Y ahí ya. Tuvimos que hacernos las preguntas desde los lugares de origen que tenemos de nuestras profesiones. Yo soy artista visual. Yo ingreso al teatro realmente por Susi. Es su culpa. Pero cuando ingreso al teatro empiezo a encontrarme con características que yo no había vivido en las artes visuales. Y en particular, una de las que más me atrae, ya tanto Ceci como Susi lo han escuchado antes, pero es la tridimensionalidad. Esta idea de que la profundidad en el teatro existe. Entiendas el teatro en un escenario convencional o entiéndase en la calle. O sea, las cosas suceden y hay una profundidad real. O sea, las cosas están más lejos o más cerca de ti, o a un lado o al otro. Entonces, esta tridimensionalidad de la experiencia siempre ha sido muy atractiva para mí del lenguaje escénico.
Y en ese momento hicimos una reflexión hacia atrás, tratando de recuperar de la historia del cine los momentos en donde al cine se le acusó de ser muy teatral y de no ser cine. El mejor ejemplo que ahorita se me ocurre, que seguro la mayoría aquí recordará, es la famosa película del viaje a la luna. Sí recuerdan esta escena, ¿no? Donde el cohete va y se encaja en el ojo de la luna y luego bajan a este planeta donde pues asumimos que los lunáticos viven ahí y luego tienen como un consejo. Pero todo sucede con una cámara que se posiciona en un lugar queriendo ocupar la mirada nuestra, de los espectadores, y no se mueve. Y un solo espectador. Es un solo espectador, es una cantidad de acciones que suceden frente a ti, pero que la cámara no participa, no tiene ningún tipo de lenguaje propio, sino que se apropia de lo que está pasando en el lenguaje de los cuerpos que están frente a ella. Creo que recuerdan este ejemplo, ¿no? Sí, en algún lado seguro lo han de haber visto. Y entonces empezamos a dialogar cómo es que al cine le costó tanto trabajo distinguirse por este aparato intermedio que había entre la mirada y las acciones. Y entonces, a partir de una comparación con lo que sucede en el teatro, pero bien lo dice Susi, en el teatro más convencional, dijimos, bueno, es que a lo mejor si queremos traducir una puesta en escena a una puesta en pantalla, habría que pensar pues desde lo más básico, lo teatral, para ver si logramos recuperar lo que en realidad la pantalla le quitó al cine. O sea, le robó esa teatralidad al convertirse, le robó la teatralidad al convertirse en una disciplina propia. Y ahora lo que habría que pensar es cómo le devolvemos la teatralidad al audiovisual si queremos hacer una puesta en pantalla. Pero ¿cómo le devolvemos eso? Y al mismo tiempo, desde el punto de vista contemporáneo, es decir, ¿cómo también va a ser nuestra propuesta mirando desde el 2021? ¿No? No sé si les hacen sentido las preguntas que en ese momento nos hacíamos. Entonces, por eso quisimos, yo creo que es bien importante saber por qué empezamos con este ejemplo. Creo que lo que planteaba Miriam es una pregunta bien genuina. O sea, ¿qué diantres vamos a hacer cuando ya no estemos frente a la pantalla y estemos frente a otro actor? Bueno, básicamente aquí lo que estaba sucediendo es que con este proyecto nos obligamos a hacernos las preguntas a la inversa. O sea, ¿qué voy a hacer ahora que no puedo estar frente al otro actor porque si me escupen la cara me enfermo? O sea, ¿cómo le hago para poder trabajar sin verle la cara al otro, que es un riesgo o que yo le puedo poner en riesgo? Entonces, lo que van a ver ahorita, vamos a poner 2 segmentitos, pero lo que van a ver ahorita nace de, creo que al menos 3 premisas, ¿no? Que eran pensar en la pantalla como un espacio fijo, es decir, que la pantalla no se moviera para buscar la teatralidad enfrente de ella. Sí, como si el espectador estuviera ahí viendo las acciones, pero no solamente fuera un espectador, sino varios espectadores. Entonces, si son varios espectadores, tenemos que ver diferentes puntos de vista de esos espectadores sin tener movimientos de cámara. Y entonces todo esto surge a partir de un videoclip. ¿Qué? ¿Cuál? Bien ridículo, por favor díganme que se les va a olvidar después de que se los diga, pero era un videoclip de los 80s de Bryan Adams, este cantante de canciones románticas en inglés, bueno, de pop en inglés. Bryan Adams tiene un video en los 80s en donde él está en un escenario teatral y está cantando y los espectadores son pantallitas de televisión que están en los asientos. Y en ese momento dije, claro, por ahí es. Es decir,
lograr que fueran varios puntos de vista, varias cámaras representando varios puntos de vista de varias personas, pero que no fuera con movimiento de cámara para no quitarle la teatralidad a lo que sucedía frente a las cámaras. ¿Hasta ahí más o menos hace sentido? Vale. Sí, pero luego, ¿y cómo el que lo ve, el espectador que está detrás de la compu, o sea, ve esas pantallitas o cómo? Bueno, por eso quería que vieran un segmento. Entonces, vamos a ponerles algunos segmentos que seguro os pueden ayudar. Creo que el inicio puede darnos algo de luz. Tenemos a este personaje, es un unipersonal, o sea, había una sola persona todo el tiempo. Entonces, ustedes están viendo un encuadre y ese cambio de cámara obedece a que ella tiene frente a sí una laptop y cuando la enciende cambia la cámara. Se quita el reloj y es el reloj al que se transfiere la cámara. ¿Tiene sentido? Y ahí otra vez está la... Y luego ahí otra vez es la compu. Es decir, No, hay la una cámara de seguridad y luego la laptop. Es decir, hay una lógica de posicionamiento de las cámaras que no obedece a la mirada única, sino a las diferentes formas de manifestar varias miradas. Ahora, igual, hay cámaras de seguridad, pero luego se acerca ella a otra cámara. Entonces, todo lo que sucede con ella frente a cámara, la cámara no se mueve, es fija. Bien. Luego, quiero que pongan atención en este detalle. No sé si alcanzan a ver, hay un circulito ahí abajo al centro. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, Estamos emulando esta idea de que al no tener un espejo, pues pones el celular enfrente para verte mientras te estás maquillando, ¿no? Es decir, hay una acción específica frente a la cámara porque la cámara queremos que sea un espacio para que un personaje pueda ver. Nosotros, espectadores, podamos ver qué está pasando. Somos nosotros quienes estamos detrás de las cámaras todo el tiempo. Pero por otro lado, hay un lenguaje que es muy propio del audiovisual que interviene en esta primera política que nos habíamos puesto sobre el proyecto, que era utilizar varios puntos de vista, y ahí es donde está el lenguaje propio del audiovisual. O sea, un efecto audiovisual que solamente puede suceder en el audiovisual. Y entonces intentamos que el lenguaje audiovisual dialogue con el lenguaje escénico que está sucediendo frente a las cámaras. No sé si más o menos les hace sentido. sí, está bien interesante. ¿Y hay interacción con algún otro actor o es ella sola? Lo que pasa, bueno, les voy a explicar de qué va la historia. La historia es ella la protagonista y ella escucha una voz de una niña que le habla y le dice mamá, y que le está diciendo que cuando la va a meter a clases de baile, que le está diciendo cosas, ¿no? Entonces, poco a poco nos vamos dando cuenta que esta voz, ella la tiene en su cabeza. Entonces, es como, quisimos representar también la mirada de los espectadores como esta presión social, de pronto, de la pregunta esta de, ¿quieres ser mamá? Para muchas mujeres, que resulta a veces una cuestión bastante problemática internamente hablando, y que tiene que ver también con qué es lo que dice la sociedad, qué es una mujer, y qué es lo que yo digo que soy yo, y ese tipo de cosas, ¿no?
ya que le doy prioridad, ¿no? Y todo esto. Entonces, bueno, el medio nos estaba, o sea, nosotros queríamos que el medio también ayudara en el contenido. Entonces, las varias miradas de las cámaras, detrás de nosotros estamos muchas personas, o sea, detrás de la cámara estamos muchas personas, por lo tanto, la idea de que está siendo mirada ella desde diferentes puntos de vista y está recibiendo esa presión social, pues era como parte del discurso del video, ¿no? Nosotros teníamos muy claro que no estábamos haciendo teatro. Eso sí es importante decirlo, ¿no? O sea, porque la convocatoria nos decía que había que grabarlo y que había que pasar, o sea, que había que mandarlo una semana antes de que se proyectara para que ellos lo vieran, y no sé qué. Entonces sabíamos que no se iba a hacer teatro ahí. Entonces decíamos, bueno, ¿qué es lo que podemos combinar? ¿Qué es lo que a nosotros nos gusta que podamos combinar de la teatralidad o de la teatralidad propia del teatro y que podamos combinar de la teatralidad a la teatralidad del audiovisual? Porque tampoco queríamos hacer cine. Tampoco. Entonces también hay una parte que yo quisiera volver a poner, perdón. A ver, creo que está por acá. No. Bueno, ella está todo el tiempo hacia las cámaras, ¿no? Pero por ejemplo, aquí, a ver. Justamente romper la cuarta pared, pues sí es como muy brechtiano, muy brechtiana la cosa, porque la actuación sí era todo el tiempo como si le estuviera confesando algo a alguien, ¿no? También, bueno, en ciertas ocasiones había ciertas escenas, ¿no? Por ejemplo, aquí también estamos combinando lo que nos permite hacer la cámara, ¿no? Que es cómo me siento y qué te digo que siento, ¿no? El hecho de acercarnos a la cámara, acercar a la actriz a la cámara, para mí se me hacía algo muy teatral, aunque sea muy propio del lenguaje audiovisual de que la cámara se acerca, ¿no? Porque aquí la actriz se está acercando, la cámara no se está acercando a hacerle un close-up, es la actriz la que se acerca, ¿no? Para hacer otro personaje, ahí es otro personaje que está haciendo. Ok. Entonces, bueno, ahí eso para nosotros era importante también, ¿no? Y luego por acá, ya nada más para como ir cerrando esta parte. Aquí tenemos un chat. Y lo que nosotros queríamos hacer, aquí tenemos también mezcladas dos cámaras, la del celular y la de la cámara de seguridad. Entonces lo que queríamos hacer ahí era que el chat sucediera en vivo. O sea, que nosotros, que la gente que iba a estar expectando la acción o el video, viera también cómo sucedía el chat en vivo en el chat mismo en donde ellos podrían intervenir. Eso no sucedió porque pues ya les expliqué por qué nos pidieron el video así, ¿no? Pero bueno, esa era la idea como también para integrar la parte del tecnovivio bilateral, que en este caso era como la interacción con el público que para nosotros era importante. En ese sentido, habíamos pensado en tener, híjole, me gustan mucho estas palabras que utilizan en las lecturas dramatizadas, por ejemplo, los leactores, ¿no? Esta idea del lector en una lectura dramatizada que también pues juega el papel de un actor. Y en este caso estábamos pensando en una especie de chat actores, o sea, dos personas, dos cuerpos que estuvieran interviniendo en el chat real
al momento de la transmisión, que tuvieran esta conversación ahí y que esa conversación entonces se pudiera mezclar con las conversaciones de los que ya estaban habitando la transmisión. Es decir, teníamos todo planeado para que la experiencia no fuera, si no iba a ser teatral, tampoco iba a ser cinematográfica, que tuviera su propia genética. Pero esa genética se topó con un aspecto que ahorita Andrea mencionaba, que creo que es bien importante recuperar. Para hacer lo que hacemos en el teatro, en muchas ocasiones no se trata de oportunidad, sino de necedad. Es decir, a veces es mejor pedir perdón que permiso. En varias ocasiones nos vimos de verdad bien tentados, pero es más, yo ya tenía las dos versiones. Nos vimos bien tentados a decirle, mira, mándale ese, que es el que nos están pidiendo, y cuando hagan ellos ya la recepción y la evaluación, nos digan, sí, así va, bueno, muy bien. Nosotros transmitimos al mismo tiempo y mandamos a la gente nuestro link, no al de ellos. Porque era la única manera en la que pudiéramos como respetar la estrategia que ya habíamos planteado para toda la construcción. Al final nos ganó el angelito en lugar del diablito. Porque había una beca de por medio. Porque había una beca de por medio. Entonces dije, pues tampoco le puedes morder la mano al que te da de comer. Pero bueno, mira, pon esa parte, ahí creo que también esa me gusta como ejemplo, porque eso es algo muy teatral de la actriz, pero utiliza el celular, va a utilizar el celular, creo, sí, hay un momento donde utiliza el celular, no sé si, a ver, le ponemos volumen. Acuerdo, sí, Sí, es. Ahí empieza un monólogo de ella. Está hablando de cuando ahí ella, está. ahí está. Si te fijas ahí, lo que estamos viendo es la perspectiva del celular y la perspectiva de la cámara de seguridad. Ahora, para entender la forma en la que estamos intentando insertar la teatralidad en esta escena en particular, creo que es bien importante ver ejemplos como el de Paula Weiss. Paula Weiss se considera la primera videoartista mexicana, no hay otra, ¿no? Y ella tiene un trabajo que, bueno, no es lo que quiero, este es el que quiero. Quiero que vean cómo ay, no lo encuentro. Aquí está. Bien. Ustedes lo que están viendo ahí es, en esas escenas, están viendo Paula Weiss, ella hacía performance, pero entonces, en una grabación como esta, le decían a ella, bueno, a ver, si vas a hacer eso, pues ¿por qué no lo haces en vivo? O sea, ¿por qué hacerlo en una cámara? Y ella lo que hace es convertir la cámara en un medio corporal. Es decir, ella planteaba que todos sus movimientos estuvieran ligados a la cámara porque era la manera en la que yo podía materializar sus movimientos en un registro que no fuera solamente el de ese momento. A Paula Weiss le atribuyen muchísimo, por ejemplo, el nacimiento del video performance en México, porque para ella el instrumento era importante en la participación, con la participación en los cuerpos. Entonces, lo que intentamos hacer acá, que ahorita Susi explicaba de manera maravillosa, es que la cámara se integrara a un movimiento físico que nos permitiera materializar el movimiento. O sea, ¿cómo sé que estamos? No solo veo que mueve las manos, sino que además siento que mueve las manos porque el móvil, la cámara del móvil, va con ella. Es decir, yo trazo el movimiento, no solamente lo veo. Entonces, hay una dimensión ahí espacial distinta que de otra manera era bien difícil materializar. Y que ahí no está el tercer ángulo que decía Samuel, no hay esa profundidad, pero tenemos la cámara como parte del cuerpo.
Ujú. ¿Tiene sentido? Sí, una pregunta, ¿cómo, cuando pensaron en hacerlo en vivo, cómo lo hubiesen hecho? Bueno, me imagino conocimiento de cámaras, porque ¿eso lo tuvieron que editar o fue grabado así en una sola exhibición sin... No, sí lo editamos. Sí, está todo editado ¿Y y cómo hubiesen hecho si hubiese sido al momento? Es que ya, o sea, al final, como era justamente algo que teníamos que entregar, dijimos, no, pues nos vamos por la edición. O sea, porque no podemos, porque la idea de nosotros era tener cámaras distintas y que, que estuvieran sucediendo cosas. y estar switchando en vivo. Ajá. Ahora, para ser franco, teníamos todo el dibujito. Susi luego se encarga de recoger todos mis pintajos porque hago los dibujitos y luego se me olvidan. Y ella había recogido unos dibujitos que hicimos. No sé dónde quedaron. Pero bueno, ahí teníamos ya todo el trazo, incluso de cuál escena iba después de cuál, y había una coreografía total entre lo que ella iba haciendo y cómo las cámaras iban interviniendo. Pero era bien complejo, en principio, convencer a los jurados de que eso era una buena forma de intentarlo, porque era demasiado riesgo. ¿Qué tal que se nos salía mal? ¿Qué tal que una cámara no entraba cuando debía? ¿Qué tal que se acababa, que se cortaba el internet? Pero por otro lado pensamos, ¿qué tal que un actor la riega en el escenario, como ha pasado cientos de veces? ¿Qué tal que se cae? ¿Qué tal que se te cae la escenografía encima? O sea, no. Y es que ese era el riesgo, justamente decíamos, es que eso lo hace teatral, que sea riesgoso. Y que fuera en vivo. Porque los cuerpos ahí tenían derecho al error. Que eso es un asunto que para nosotros es bien importante cuando intentamos definir el teatro. O sea, el teatro no solamente son aciertos. El teatro es el derecho al error, el derecho a la humanidad, o sea, al ser humano. La cuerda floja, ¿no? Exacto, sí, sí. A la vida, porque estamos ahí viviendo. Si no permitimos que el riesgo se atraviese, pues estamos haciendo, no sé, otra cosa, pero teatro no estoy seguro. O sea, me parece que los cuerpos, lo humano que está ahí, pues tiene que haber un nivel de riesgo y tenemos que asumirlo para accionar lo que hacemos. Pero bueno, esa era nuestra manera de verlo. Fue difícil, la verdad. De hecho, me atrevería a decir fue imposible porque terminamos montando una edición de video que era más una peli que otra cosa. Y para serte franco, a mí no me quedaron ganas de volver a proyectarlo porque no es lo que habíamos planteado. No es nuestro proyecto, eso era otra cosa. Pero bueno, cumplimos con la beca, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Susi, Ahí. vos la dirigiste y vos... Sí, yo la escribí y la dirigí. Ah, ok, y vos te encargaste toda la parte de producción. Sí, básicamente yo hice el diseño visual y el diseño de arte y la producción y la post. Sí, lo mío en las artes visuales siempre ha sido lo audiovisual, la parte de las cámaras, del movimiento en cámara, esas son como las cosas que más me atraen. Y bueno, eso fue lo que trabajamos. Ahora, qué bueno que lo mencionaste así, Andrea, fíjate, una cosa que para nosotros ha sido bien útil es pensar como lo que mencionaste al inicio. El teatro es una colaboración constante. Yo no me vería haciendo los proyectos que hago si no fuera de la mano de gente que está ahí igual de comprometida que yo. En nuestro caso, bueno, coincide que además somos pareja, ¿no? Pero eso ya es cada vez más normal, menos extraño. Es bien curioso, pero si ustedes se pueden explorar, hay ya muchísimos colectivos a nivel mundial que tienen una relación de intimidad tal que son más cercanos que sus propias parejas. O sea, porque no hay manera de hacerlo teatral si no es que no ese nivel de colectividad. Y pues lo que yo creo que también una de las conclusiones o de las reflexiones a las que llegamos después de producir este ejercicio, tecnovivial, primero era que las formas de producir cambiaron.
las formas de producir ya no son las mismas. Y no porque se acabe la pandemia, vamos a volver a lo mismo. ¿Por qué? Porque no solamente las formas de producir han cambiado, también los espectadores hemos cambiado. Estamos ahora más también como que aceptamos un poquito más la combinación entre lenguajes, cosa que antes sí se daba mucho, que el concepto de la multidisciplina y la interdisciplina y todo esto, pero ahorita justamente la combinación de que estoy haciendo teatro y aparte te meto a un grupo de WhatsApp y al mismo tiempo está sucediendo algo en el WhatsApp mientras tú estás viendo la obra, mientras estás viendo un video, o sea, como esa capacidad de estar en diferentes pantallas al mismo tiempo, ahí está, y estamos muchísimo más sensibles ahorita a eso porque por la pandemia, ¿no? Entonces, los públicos han cambiado, nosotros hemos cambiado, las formas de producir han cambiado. Creo que una de las cosas que vivimos mucho es que también que no se trata de antagonizar al teatro y al cine, porque nunca van a ser antagónicos uno del otro. Y nunca van a competir uno con el otro porque son cosas completamente distintas. Pero sí que desde el medio en el que estemos hablando, pues hay que aprovechar ese medio para que el medio también sea parte del discurso del proyecto, ¿no? O sea, que no sea, híjole, es que no me queda de otra más que hacerlo en pantalla. Bueno, pues si no te queda de otra, entonces, a ver, somos artistas, nosotros trabajamos con los límites también, porque luego a veces, no sé si les ha pasado de que, a ver chicos, hagan una improvisación. ¿Sobre qué? ¿Qué hago con tanta libertad? A veces no sabemos qué hacer con tanta libertad. Y entonces a veces los maestros nos ponen ciertos puntos, ¿no? A ver, bueno, van a estar en un supermercado y tú quieres algo del otro. Y entonces te ponen ahí una consigna y ya la resuelves. Ah, claro, no, y entonces tú dices y yo digo, y entonces esto, y nos peleamos y nos revolcamos, lo que tú quieras, ¿no? Pero empiezas a crear a partir de la limitación. Empiezas a crear no desde la libertad, cosa rara, ¿no? Porque queremos libertad, pero no sabemos qué hacer con tanta libertad a veces. Entonces, en ese sentido, esta parte de, bueno, es que no nos queda más que hacerlo con cámaras. Creo yo que una manera optimista de verlo es, bueno, ok, ¿qué es lo que me aporta la cámara que no tengo de otra manera? Y qué me aporta también el hecho de que tenga yo ciertas herramientas teatrales para hacer algo con la cámara y no que se vea como algo, ay, pues es que está chafo porque tú haces teatro y no cine y entonces estás haciendo una cosa, es pretencioso, y, ¿sabes? O sea, como esta cosa de, bueno, pues no los antagonicemos, simplemente aprovechemos los lenguajes a nuestro favor y a favor del discurso que queramos dar a través de nuestra propuesta artística, ¿no? Y bueno, si quieres empieza con arqueologías. Bueno, yo sí quiero recuperar una idea que dejaba Sucia ahorita, que creo que ha sido clave en los proyectos que nosotros hacemos. Y es que cuando pensamos en un medio particular, tratamos de conocer ese medio lo más que podamos para saber qué podemos sacar de provecho de él. Voy a poner otro ejemplo. Voy corriendo al baño, ven. Vale. Por ejemplo, cuando nos dan este apoyo para la pieza de modernidad, lo primero que nos dicen es, no se pueden ver, o sea, tiene que ser en pantalla, no queremos fomentar el riesgo de contagios, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, pues vamos a ensayar por Zoom,
Entonces ensayábamos por Zoom y todo lo que ustedes ahorita han estado haciendo con sus clases lo hacíamos para montar eso. Pero llegó un punto en el que dijimos, bueno, si esto va a ser un video, tenemos que entender bien qué cualidades tiene el video como un medio para aprovecharlas. Y de ahí que rescatábamos esta idea, por ejemplo, de la simultaneidad, que lo dijiste muy bien hace rato, Andrea. O sea, el video nos permite esta simultaneidad, o sea, están pasando las cosas allá y aquí al mismo tiempo. Por otro lado, estaba esta condición de la morfología de los encuadres. O sea, no es lo mismo hacer un video así que hacerlo así, ¿no? Y ya estamos muy acostumbrados incluso a estas distinciones. O sea, vemos un video en vertical y no nos parece extraño. ¿Por qué? Pues por el uso que tenemos de esta pantalla en particular. Es decir, empezamos a recuperar todas estas formas en las que este medio, el medio del video, dialoga con los contenidos y cómo podíamos usarlos a nuestro favor. Entonces, si se dieron cuenta, por ejemplo, en esta edición, de hecho, ustedes ven varios tamaños de pantalla. O sea, de repente está vertical, está horizontal, y luego está cuadrado, y luego se vuelve a mover horizontal. O sea, había como, y luego las calidades cambian, porque trabajamos con 4 tipos distintos de cámaras. Unas eran de móvil, otras eran cámaras de video, otras eran cámaras chiquitas de teléfono realmente. O sea, había como todos estos movimientos, y las texturas de los videos eran distintas también, porque nos interesaba que fuera obvio, ¿no? Entonces, entendimos el medio, usamos el lenguaje del medio para luego aplicarlo. En ese sentido, es que, y déjenme les voy a mostrar ahora. La cercanía creo yo que nos ha generado la producción, la producción escénica por un lado, con Susi, la producción visual por el otro, audiovisual por mi lado. La cercanía que nos ha generado el trabajar con proyectos conjuntos, luego nos ha llevado a que nuestros proyectos individuales arropan mucho de las actividades de otras disciplinas. Esto que ustedes ven aquí son unas imágenes de registro de unas voces que Susi me ayudó a grabar. Trabajó conmigo en un texto que yo escribí para unas piezas en video, en donde todo el material que se compiló está creado a partir de objetos, entre comillas, en desuso. Ejemplo, máquinas de escribir. No sé si ubican esos modelos de máquinas de escribir, la famosa Olivetti 67, si no me recuerdo. Grabé los sonidos, luego grabé sonidos también de ambientes relacionados con lluvia, con gente en la calle, los ambientes de una plaza. O sea, traté de grabar absolutamente todas las fuentes que se utilizaron ahí para reproducir escenas sonoras. Ojo, y aquí el lenguaje es bien importante. Escenas, repito, sonoras que permitieran ponerle cuerpo a los documentos. Yo hice una investigación de archivo, ese es el Archivo Histórico de Nuevo León, en donde rescato toda la documentación que había sobre inundaciones en esta ciudad. Y de esa documentación recupero testimonios que luego combino con los testimonios que una buena cantidad de autoras, y principalmente autoras, pero autoras y autores en esta ciudad de literatura regional, testimoniales que ellos escriben en novelas regionales, poesía regional, y cómo estas autoras y autores utilizan testimoniales, algunos ficticios, otros basados en esta misma documentación que hay en este edificio, para sus narraciones. Entonces yo recupero narraciones que hay en esas novelas y en esos poemas, las sumo, las integro y creo una narración que, déjenme les muestro aquí. Creo una narración que escribo máquina.
igual nada más para que vean un poco el... ¿Si alcanzan a ver ahí las letras? No. Sí, sí Sí. se alcanzan a ver. Vale. Entonces, le da un párrafo nada más. Dice, llueve 1, 2, 3 días. Me alegro porque hacía tanto tiempo sin llover que los tinacos están vacíos. Llueve un mes. El rugido no es otra cosa que la avenida impetuosa cuyas olas se alzan a veces hasta las azoteas. Todo ese texto, todo el texto es edición. Entre lo que yo escribí, ¿Cómo? sí, todo el texto es edición. Son líneas de una novela, líneas de un poema, líneas mías, líneas del periódico, líneas de los documentos que había en el archivo del Estado, líneas que escuchaba yo de historias que alguien me platicaba, todo es edición. Es decir, lo que yo mejor sé hacer en el lenguaje audiovisual es la edición. Entonces lo que hice fue traducir el medio de la edición al texto. Y Susi me dice, es que estás haciendo dramaturgia. Dije, ¿qué te pasa? Creo que no, yo no soy dramaturgo. Claro que estás haciendo dramaturgia. Cállate, claro que no. Total. Quiero que lean ahora. No, no me hablo tan feo, no. Cállate, ¿qué es esto? Vean, por favor, el último segmento. Deja de llover. Una tranquilidad se apodera de la ciudad. Esta ciudad que está a la par del río, que a veces le hace sopa y arrastra puentes consigo, se detiene. Las calles son arroyos claros, corrientes que concluyen en las propiedades. El río revuelto deja ver destellos de escombros negros. La luz es blanca a través de las nubes. El río bajó su nivel para descubrir los restos de varios autos y 3 autobuses que se atravesaron en su camino. Desaparecen las instalaciones deportivas, los puesteros del Puente del Papa y algunas esculturas. Todo es edición. Un pedacito del periódico, un pedacito de la novela, un pedacito del poema, un pedacito de un testimonial que escuché de alguien en un video, todo es edición. Pero esa edición nace de un principio que luego Susi me terminó de convencer y dije, ya entendí. Si la dramaturgia tiene una característica particular que le pertenece solo a este tipo de redacción, son las acciones. Acciones que están sucediendo. Cuando yo hice esta edición, la hice completamente inconsciente de eso, pero Susi me dijo, es que creo que salió mejor. Si hubiera estado consciente, no te hubiera salido. Y esto, porque lo que yo hice fue, me agarré todos esos textos y rescaté solamente las acciones. Todo lo que para mí estaba hablándome de una acción. Separé todas las acciones y luego esas acciones las convertí en 4 narrativas. Esas 4 narrativas luego se cruzan. Yo puedo hablar de la escena 1 de la narrativa 1 y luego de la escena 1 de la narrativa 2, la escena 1 de la narrativa 3 y de la 4 y las lees en transversal y tiene sentido. Entonces yo lo que tengo es un guión de 4, de matriz de 4. Son 4 líneas narrativas con 4 escenas. Y si las lees en horizontal o en vertical, hacen sentido. El problema es que yo me había enfrentado a un proyecto, este es un proyecto que estuve haciendo para la beca de PECDA, Fonca PECDA. Cuando termino de hacer esto y lo convierto en el ensayo audiovisual que yo quería hacer, me doy cuenta que necesitaba cuerpo, porque las acciones en el texto eran tan poderosas que solamente narrarlas no funcionaba. Necesitaba un actor y una actriz. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando Susi hace la distinción entre teatralidades y teatro, creo que yo no había estado tan consciente de las teatralidades como en este proyecto. Porque en este proyecto yo entendí que yo no estaba haciendo piezas audiovisuales solamente. Yo estaba haciendo construcciones dramático-escénicas en video, que es distinto. Y entonces le pido a Susi que me grabe una voz
le pido a otro actor que seguro ustedes a lo mejor conocen por ahí, a Diego de Lira. Me traigo a Diego, traigo a Susi, me graban las voces y era una cosa maravillosa lo que yo encontré, porque ojo, cometí un error. Primero me traje un locutor. El locutor hizo unas inflexiones bien, como se las pedí, pero no tenía cuerpo la voz. No había cuerpo en esa voz. Y cuando le digo a Susi, a ver, piensa en, y trataba yo de describir la imagen que yo tenía en la cabeza, y ella traducía eso en cuerpo a través de la voz. Lo mismo me pasó con Diego. No tuve que explicar más que las imágenes que yo tenía en mi cabeza y ellos tradujeron eso de inmediato a generarle cuerpo a las voces. Entonces, lo que quiero decirles es, si les presento este proyecto, no es porque este proyecto esté montado teatralmente, sino que este proyecto tiene teatralidades que lo hacen generar cuerpo cuando ustedes lo escuchan. Lo van a escuchar mañana, les voy a mandar la invitación porque lo voy a proyectar mañana. Y lo voy a proyectar en línea para que lo puedan acceder, ¿no? Pero quería darles el antecedente para que más o menos vean cómo es que pensar el teatro, al menos desde mis ojos, pensar el teatro en la experiencia que yo he tenido de cercanía con alguien que se dedica al teatro, pensar el teatro me permite entender que Brecht no estaba tan equivocado precisamente cuando hacía estas reflexiones sobre el mundo que le había tocado vivir. Es decir, para mí, Brecht no estaba proponiendo una forma de hacer teatro. Para mí, Brecht estaba proponiendo una forma de enfrentar el mundo que le había tocado vivir. Y si no traducimos lo que nos importa, lo que nos duele a nuestras formas de hacer, creo que estamos perdiendo el tiempo, la verdad. Y yo ahí fue donde entendí, o sea, cuando con la cercanía que tengo con lo teatral a través de Susi, fue cuando entendí que mis prácticas visuales, mis prácticas artísticas, mis prácticas audiovisuales no podrían ser lo mismo si yo no tuviera cercanía con esta idea de la teatralidad y con esta forma de ver el mundo a través de lo escénico y de lo corporal, ¿no? Y bueno, hasta ahí quería yo dejarles ese ejemplo. No sé qué piensen, qué ven. Hay una cosa que también se me olvidó decir hace ratito. Y que tiene que ver con esto que decía hace rato, ahorita Samuel, que decía, es que si no ponemos en escena lo que nos duele, lo que nos interesa, la conexión con el mundo, con la sociedad que está, con lo que observamos en nuestro alrededor, no tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque al final no estamos creando nada más para nosotros. Si fuera nada más para nosotros, entonces sí es un hobby. Estamos creando para otros también y para otras personas. Entonces, cuando es una cuestión de una colectividad, ya hay una responsabilidad mayor, ¿no? Y bueno, es curioso que hace rato estaba reflexionando sobre los temas que nos ha tocado trabajar durante del 2020 a la fecha, y curiosamente todos tienen que ver con algo de pérdida. Modernidad tenía que ver con una cuestión también de pérdida. El de arqueologías que está haciendo Samuel tiene que ver con algo de pérdida. Lo que queda de nosotros. Lo que queda de nosotros tiene que ver con la pérdida. Estuvimos ahí con lo que queda de nosotros y tuvimos que suspender la temporada porque Jesús Escamilla, que es el dueño del teatro, se enferma de COVID, Samuel se enferma de COVID, Ana también se enferma de COVID, Ana, mi hija, y no había manera de continuar. Aparte íbamos a poner en riesgo a quienes estaban en escena, el propio director,
Javier Serna, no había manera, teníamos que cortar por ahí, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ok, cortamos la temporada, ya después retomamos o a ver qué. Y pasan unas, no sé, un par de semanas y contacta a Samuel, un ex compañero de la facultad, y le dice que está trabajando una pieza escultórica para la exposición de las artes Monterrey, que toman el espacio público y que trabajan con piezas al aire libre aquí en la Macroplaza. Digo aquí porque estamos un poquito cerca de la... A 2 cuadras. Aquí tienen su casa. Pero bueno, el caso es que estaba buscando una persona que le diera cuerpo a ciertas reflexiones que él había acomodado en una forma como de cuento. Entonces, Samuel me recomienda y recomienda ya a otras personas. Tenemos una plática, Gabriel Cázares, que es el artista, y una servidora, y bueno, pues empezamos a trabajar juntos, ¿no? Y este proyecto que trabajamos se llama El Faro y la Ruina. El Faro y la Ruina es una intervención al espacio público de la Macroplaza, en la zona más o menos en la zona de la Plaza Zaragoza. Sí. Esto es del ensayo. No, estas son las del ensayo. En la Plaza Zaragoza se me hace que está por ahí, abajo, arriba. Ándale, ahí está. Pasillo. Y lo que hizo Gabriel es insertar estas 3 piezas escultóricas que juntaban los 2 muros blancos. Lo que quería Gabriel era convertir un espacio de tránsito en un espacio para estar. ¿Por qué? Porque El Faro y la Ruina estaba hablando justamente de la pérdida de la memoria sobre lo que había pasado con la Macroplaza años atrás, ¿no? Pues que primero, pues que había habitantes ahí y que se destruyen esas casas para construir esta gran plaza, y luego se hace una plaza comercial abajo de este piso, que ahorita ya no es posible entrar a esa plaza. Digo, está hacia abajo, pero no hay manera de entrar. Y lo que él quería era recuperar un poco estas reflexiones de la pérdida de la memoria, de qué es lo que permanece, qué se va, etc. Y lo que el proceso, como de manera muy, muy general, como ya para ir cerrando esto, es primero él me mandó el texto que él había escrito. Segundo, yo le dije, ¿sabes qué? Este texto es muy aburrido. Le dijiste lo contrario que a mí, le dice, esto no es nada dramático, esto no es nada teatral, está bien aburrido. Me dice, es que me gustaría que lo leyeras, y yo, ok, pero la gente se va a ir. Perdón, pero la gente se va a ir porque no hay acciones, porque está, o sea, tenemos que convertirlo en un material teatral. Y me dice, ¿cómo? Le dije, bueno, para empezar vamos a convertir toda la redacción, vamos a acomodarla en presente, no en pasado. Es decir, que aquí hubo una plaza, no, aquí hay. Aunque estemos hablando del pasado, es una teatralidad, algo que está sucediendo ahí. Entonces, toda la redacción la cambiamos en presente. Obviamente había cosas que tenían que estar en pasado, forzosamente, porque no iban a tener sentido. Ahí tomamos decisiones conforme a lo que estábamos viendo que queríamos lograr. Entonces, se construye eso,
Y le digo, bueno, ok, ahora vamos a ponerle cuerpo, ¿no? Y me dice, bueno, pero ¿cómo vamos a ponerle cuerpo a esto? O sea, yo no sé. Le dije, bueno, dame chance de ir a este espacio y quedarme ahí un ratito. O sea, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces dije, ok, yo le voy a poner cuerpo, yo necesito primero ver qué cuerpos hay ahí. Si estamos trabajando sobre ese espacio y incluso la exposición se llama habitar el espacio desde el cuerpo, habitar de otra forma el espacio desde el cuerpo, algo así. Entonces yo dije, bueno, pues yo tengo que estar ahí, mi cuerpo tiene que estar ahí para presenciar lo que sucede y entonces ya pensar en términos de corporalidad, ¿no? Entonces, bueno, para empezar ahí ya, para mí era una cosa maravillosa porque ya no iba a ser a través de la pantalla, ya iba a haber cuerpo, ya iba a haber espectadores, ya iba a haber un espacio, porque también yo decía, bueno, ahorita lo decíamos, ¿no? Han cambiado las formas de producir, hemos cambiado nosotros, han cambiado los espectadores. Las formas de tomar los espacios también han cambiado. Entonces, bueno, pero ahí estábamos incidiendo en el espacio y también, bueno, a ver, ¿qué onda con, voy a traer el cubrebocas o no, o de qué se trata o qué rollo? Y coincidimos de que no queríamos que yo trajera cubrebocas, y no por una falta de respeto o como falta de civilidad ni nada, sino justamente para asumir el riesgo que conllevaba el convivir. Ahora, tampoco se trata de ser irresponsables y llevarnos así que, no, pero yo sabía lo que tenía que ver, o sea, lo que implicaba, y estaba bien porque también yo decía, bueno, estamos en un espacio abierto, no es como que estamos en microteatro y te estoy hablando aquí, ¿verdad? O sea, no estamos tampoco en un riesgo mayor. Aparte se estaban estabilizando un poco las cosas en cuestión de el semáforo, etcétera, ¿no? En fin, a lo que iba es, llego yo al espacio, empiezo a tomar notas, empiezo a tomar fotos y me empecé a dar cuenta, porque fui varios días, me empecé a dar cuenta de que había acciones que se repetían. Por ejemplo, me encontré varias veces con que hay personas que traen su maleta, ¿no? Entonces, yo veía esa acción. O, por ejemplo, hay una mujer que se pone ahí a leer cartas. Entonces, yo veía esta acción. Hay un hombre predicador, entonces yo veía yo lo corporalicé como esto, ¿no? Como una cuestión, o así, no me acuerdo. De verticalidad, de autoridad, de hacia arriba, todo eso, ¿no? Entonces empiezo a ver que estas acciones se repiten y empiezo a tomar nota y diseño, bueno, 10, una pauta de 10 acciones. Entonces esas 10 acciones se las presento a Gabriel y me dice, ¡ay, están padrísimas! Bueno, ¿ahora cómo las juntamos? Y le dije, vamos a arriesgarnos por completo. Tú léelo y yo me voy a ir en el orden en el que lo tengo aquí, o sea, en el orden en el que lo vi de manera intuitiva. Y resulta que empezó a coincidir, no para ilustrar el cuento, pero sí para complementar el cuento. En el cuento nunca decía, hay una persona que va con la maleta y yo con la maleta. No, eso no era. Pero sí había como una imagen complementaria a lo que se estaba diciendo en texto. Entonces, bueno, así es como construimos la acción, y bueno, pues ahí estuvimos. ¿Y qué pasó? Que a diferencia del teatro, como esta pieza era Un espacio abierto. era un espacio abierto y la gente no va a ver teatro ahí, sino pues es un performance, es una cuestión que aparece de pronto, ¿no? Sucede, la pieza se activa con el cuerpo.
Entonces, había momentos en donde yo no tenía espectadores. Y había momentos, o sea, les juro de verdad que yo iba caminando hacia el espacio de presentación y yo, ¿voy a tener espectadores o no? ¿O qué? Iba bien nerviosa, pero bien nerviosa como si fuera segunda llamada. Por A la incertidumbre. Por la incertidumbre, exactamente, porque no sabía qué iba a pasar. Y eso, digo, claro, se parecía un poco a lo que siento en segunda llamada en el teatro, pero pues obviamente la experiencia, pues sí iba a ser un poco distinta, ¿no? En el sentido de que en el teatro la gente sabe que va a ir a encontrarse con algo y acá no. Al grado de que en una ocasión vino una amiga actriz a ver la pieza y Y se yo quedó. y se quedó ahí. Yo termino las acciones y me voy. Ya no me quedo ni gracias, ni aplausos, nada de eso. O sea, yo termino la pieza, termino las acciones, doblo La hoja. hoja y la dejo ahí o se la entrego a alguien, depende de varias cosas. Esta amiga se quedó ahí, yo me fui y ella se quedó entrevistando a quienes estaban ahí. Y uno de los señores que estaban ahí dice, es que yo vi a esta niña ahí diciendo algo al aire y dice, yo pensé, pues esta está mal de la cabeza o algo, ¿verdad? Dice, pero luego pensé, es que lo que está diciendo es cierto. Está hablando de la macroplaza. Y entonces, para mí, yo sí quisiera recuperar de esa experiencia que estamos muy acostumbrados a pensar las teatralidades desde el espacio escénico, pero yo sí quisiera que pudiéramos empezar a aprovechar lo que la pandemia nos trajo para repensar los espacios y repensar las teatralidades en espacios, vamos a decir, entre comillas, no escénicos. Es decir, hay formas de decir desde fuera de los escenarios, con las mismas herramientas, pero con una aplicación consciente a una realidad distinta, lo que sabemos hacer. Y bueno, a mí más bien me gustaría que aprovechemos estos minutos para que también ellos nos pregunten ustedes cosas. platiquen, pregunten. Ya nosotros ya hablamos bastante. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les atraviesa Perdón, nos por la emocionamos. cabeza? Es que escucharlos hablar a mí me ha hecho pensar tantas cosas. A la hora que estaba leyendo el texto de todas esta construcción dramatúrgica que fuiste haciendo, que te diste cuenta. Dramatúrgica rebelde. Sí, me trasladó precisamente a mi época de la niñez. Yo vivía en mi niñez en el barrio de la Alameda y bueno, mi abuela materna vivía acá por el Hospital San Vicente. Los hermanos de mi papá mucho tiempo estuvieron habitando por Juan Ignacio Ramón, por la calle Rayón. Yo estudiaba en el colegio que estaba en Hidalgo y Morelos. Y bueno, me recuerdan las historias de la inundación de 1909, esa, que mi papá nos relataba. Y bueno, y cuando nos sentábamos a charlar o en la plática de la familia se recordaba este hecho y también cómo cuando llovía, realmente Alfonso Reyes qué razón tenía, de que se hacía una sopa a la ciudad porque todas las calles 5 de mayo, 15, eran unos ríos que arrastraban los camiones, porque mis papás contaban unas historias tremendas de cómo se llevaban los camiones, de gente que se llevaba la corriente en la calle. Sí. Y luego también de niños, por Ruperto Martínez, que pasaban los camiones y los huercos, cuando nos juntábamos todos los nietos,
afuera para que pasara el camión y te bañara el agua del camión. Así de esas. Y bueno, esto me lleva también, me recuerda a esta forma que hiciste tú, sí, pero cuando en el movimiento del 68, de que los estudiantes, me tocó ver varios documentales en el 2020, precisamente hicieron un repaso del movimiento del 68, y me encanta a mí recorrer todos estos documentales, soy fanática de este evento, o sea, para mí es muy significativo, y cómo los estudiantes comentaban, ahora ya viejos, adultos, de que para promover el movimiento, ellos se paraban en la calle, traían sus panfletos, se paraban en las esquinas y de pronto empezaban a repartir y empezaban diálogos de discusión. Y entonces la gente empezaba a acercarse sin saber de qué se trataba. ¿Y todo para qué? Para promover el movimiento del 68. Ahí ya empezaban a repartir los panfletos y llegaba la policía y a correr. A correr. Sí, claro, claro. Y dice, y era la forma en cómo nosotros a través, luego ya nos dimos cuenta de que estábamos haciendo performance, que estábamos haciendo uso del arte y de estas cosas para poder promover nuestro movimiento. Sí. Y luego también, cuando hablan ustedes de esta combinación de lenguajes, a mí me salta una cuestión, me saltó la idea de las brechas generacionales. Porque, por ejemplo, hablamos, y esto también me brincó, va a ser una cuestión de... Dale. Sí, de lo que dice Dubati, que hay que observar las cosas desde los diferentes puntos de vista y es mejor desde la no coincidencia que desde las coincidencias. Esto me quedó súper grabadísimo y entonces me salta o me brinca la brecha generacional, en donde, por ejemplo, mis papás o la generación de mis papás dicen es que los tiempos muy diferentes a nuestra generación, luego esta generación dice los tiempos muy diferentes a estas nuevas generaciones, y luego, después de haber visto los trabajos de la muestra nacional, después de haber visto lo que hicieron en el Auditorio San Pedro, después de haber visto el estreno del Teatro Real de España, de la ópera de Partépone, no me acuerdo ahorita cómo es el nombre, y digo yo, no estaremos hablando aquí, y aparte estas combinaciones, porque lo que vi en la muestra fue muchísima multimedia. Y luego, este proyecto, déjame te digo que me llama muchísimo la atención, un proyecto que se llama Ciudades Imposibles y que parte desde Barcelona. Ah, sí, Sí. de Aristeo. Exactamente. Sobre los espacios, ¿no? La urbanidad y... Esos espacios abandonados y cómo afectan a la gente. Uh-huh. Y luego digo, y luego ahora estas formas que dice Dubati de que podemos ver en el escenario una multiplicidad de lenguajes. ¿Ustedes creen que se abrirá una brecha generacional y cómo habremos de salvarla? Los que de pronto nos puede chocar nuevo forma de teatralidad ante lo que nosotros aprendimos, lo que era la teatralidad dentro del teatro, dentro del espacio, de este acomodo del aforo de teatro isabelino y nada más. Y ver toda esta descomposición que a lo mejor estoy haciendo mal de decir que es una descomposición, porque de pronto también me ha entrado a la cabeza, digo yo, a ver, ¿será una descomposición social? ¿O qué es? Una nueva construcción. Exactamente, o, a ver, porque yo les decía a los muchachos, qué aburrido va a ser que si después saliendo de esta pandemia, vamos a querer seguir siendo... mismo. Exactamente. Mira, yo nada más quisiera poner un ejemplo que creo que en algún momento lo hemos platicado. Yo les
Susi conoce a Brecht desde su entrenamiento teatral. Yo conocí a Brecht por John Cage, el músico, y por los movimientos de fluxo. Susi se acerca a Brecht desde la historia del teatro y yo me acerco a Brecht desde la historia del pensamiento De los estudios visuales, ¿no? crítico de los estudios visuales. Estamos hablando del mismo personaje, el mismo. La diferencia es que cuando yo me acerco a Brecht, yo leo de Brecht cosas que a lo mejor desde el teatro no se ven a la primera, así como la gente que lee a Brecht desde el teatro, yo no alcanzo a leer a la primera. Es decir, esto que tú hablas de las brechas generacionales, que me parece pues un temor muy genuino, porque es eso, ¿no? A veces nos da mucho temor los rompimientos. Pero esto que hablas de las brechas generacionales, yo creo que ya sucedió. Ujú. Es decir, lo que ahorita estamos viendo es más bien el fruto de los diferentes rompimientos. Pero no sé, es mi sensación. Sí, yo también pienso algo así y me acordé de lo que dice Dubati también sobre dejar entrar el caos, de pensar en las particularidades en lugar de tratar de meter todo en una bolsa. Y creo que es muy lógico que en un primer momento todos aprendemos a categorizar y a poner cosas en una misma bolsa, pues porque es la manera en la que empezamos a interpretar el mundo, no sé, a decir un árbol y pensar en, que hay muchos árboles, ¿no? Pero bueno, pues el árbol que, como la canción, el árbol que planté con mi papá, es ese árbol, no nada más. O sea, no es el pinito de Navidad, no es el árbol que está en la macroplaza, no, es el árbol que yo planté con mi papá. ¿Sí? No sé, creo que las particularidades de los medios, si las sabemos integrar, más que por una cuestión de novedad, más que por eso, por discurso, o sea, realmente aprovechar los medios por discurso, creo que incluso nosotros mismos podemos crecer en cuanto a nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque conocemos, o sea, trabajamos desde donde conocemos. Entonces, si ya conocemos un lenguaje o un medio y una manera de hacer las cosas y nos quedamos ahí, lo decía Miriam al principio, bueno, y creo que Andrea también hablaba de la preparación constante. Yo soy completamente de esa idea también. Y la preparación constante tiene que ver con rompimiento de estructuras todo el tiempo. El aprendizaje tiene que ver con dejar entrar cosas nuevas a nuestra cabeza, ¿no? Y muchas veces es, como dicen por ahí, el aprender a desaprender, ¿no? Y entonces, a lo que iba es, que ya me estoy perdiendo, a lo que iba es que más que pensarlo como pérdidas, específicamente en cuanto a lo de la brecha generacional, yo creo que va a ser una decisión personal sobre comprometernos con nuestras propuestas y proyectos y ser humildes de decir, esto no lo conozco, este medio no lo conozco, pero a lo mejor es el medio que más me ayuda a decir lo que yo quiero decir. Entonces, en ese sentido, creo que todos pues tenemos cierto desconocimiento sobre los medios, sobre cualquier otro medio que no sea el propio, y que el trabajar en colectivo, que es propio del teatro, nos permite también tener ese diálogo con esas otras disciplinas y poder hacer crecer los proyectos. No más como para poner un ejemplo,
Si recuerdan ustedes en el montaje lo que queda de nosotros, bueno, sé que Ceci y Andrea lo conocen, no sé si, Miriam, si tú lo llegaste a ver, pero hay un momento en particular que la decisión que se tomó fue utilizar el medio más viejo y tradicional del teatro, que es un efecto visual físico. Había multimedia ahí, había proyección, pero casi no se nota, porque está metida en medio de las otras cosas que están sucediendo y no es evidente. Pero para mí el efecto más poderoso, el momento más poderoso, el medio más poderoso es cuando muere el papá. Y que entonces tú ves esta lámpara que se cae desde arriba de la estructura, se cae la lámpara, cuelga y la luz empieza a hacer este movimiento de inestabilidad que para mí era más poderoso que si yo hubiera mostrado una imagen De un papá, sí. de un papá que está en la tumba, no sé. O sea, y es el medio más tradicional, o sea, colgar la lámpara con una polea, soltar la polea, que caiga y que contrapeso la agarre. O sea, es simplísimo, del siglo XIX. Pero tiene una lectura en ese momento, tiene una lectura que corresponde a la metáfora que queríamos construir. Lo mismo con la basura que hay en el escenario. O sea, podríamos haber gastado el dinero que logramos conseguir en construir escenografía. Pero no, queríamos que fuera exactamente lo que quedaba del teatro. De nuestro Lo que teatro. quedaba de nuestra producción, de las producciones de otros, lo que quedaba realmente. Entonces fuimos a las bodegas a recuperar el mugrero y tratar de darle forma a ese escenario a partir de esos restos. Y entonces otra vez, ¿no? Tú dices, bueno, pues le metían 3 pesos a la producción. No, cada montaje era de 3 horas y media para 1 hora y media de función. Pero porque sabíamos que tenía sentido cada objeto que estaba ahí metido. Es decir, no porque hubiera últimas tecnologías en el escenario, el rompimiento era evidente. Es lo que quiero decir, ¿no? Sino que hay que pensar que a veces los rompimientos son más bien conceptuales, más que técnicos, ¿no? Pero bueno, no sé, ya son las 10. No Sí. queremos desvelarles. Y aparte nosotros nos emocionamos y hablamos mucho, entonces mejor. Pero está re Miriam, buena la Andrea, plática y aparte está bueno también con el ejemplo, ¿no? Y eso que dicen, o sea, al final de cuentas estás integrando diferentes elementos. También qué bueno contar con un equipo que decís, bueno, tenés un compañero que es experto en audiovisual, ¿no? Otro en teatro y así, o sea, se van armando esos grupos que cada quien va colaborando desde su, digamos, desde su experiencia. Y eso que decís también, que de repente hay un montón de recursos que se pueden aprovechar, y que bueno, que está en cada quien utilizarlos o no, y que bueno, dependiendo del proyecto, qué es lo que va a hacer, no es por usarlo porque esté de moda o porque bueno, ahora tiene que ser todo en línea, ¿no? Sino que es algo que finalmente nos va a quedar, o sea, ahora toda esta experiencia que estamos teniendo, que de repente no nos ha gustado, yo la verdad me reconozco medio reacia a estas ondas tecnológicas, pero porque no las conozco tal vez, ¿no? O sea, capaz que si tuviese mayor conocimiento, las podría aprovechar, digamos, más adelante. Y si no, pues apoyarse en alguien que lo sepa hacer, ¿no? Pero sí está bueno poder aprovechar todos estos elementos o herramientas para, para, para utilizarlas como un lenguaje, para que finalmente puedas dar el discurso que pretendas. Sí, sí. Y que muchas veces también las aplicaciones la tecnología se queda corta a la idea que tenemos nosotros. O sea, yo le decía a Samuel, a mí me gustaría, y esto de verdad se los digo, no es mentira, se los prometo. Antes de la pandemia, yo le había dicho a Samuel que yo quería hacer un proyecto en donde mezcláramos la actuación de teatro con
4 pantallas en donde el público pudiera decidir desde qué perspectiva ver la obra. Y que pudiera en ese momento ellos hacer el switch. O sea, hacer el switch de cámaras. Entonces, tener a lo mejor a los actores con una cámara aquí, otra cámara enfrente fija, otra cámara arriba, así como varios puntos de vista, y permitirle al espectador o espectadora, no sé cómo, a lo mejor desde su celular en el teatro, y verlo en vivo y verlo en pantalla y así, o verlo desde su casa. Y esto también nace por una cuestión personal, porque mi hermana y su familia viven en Estados Unidos. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo le hago para que mi hermana vea cosas que estamos haciendo acá, no? Entonces, bueno, pues claro, o sea, ¿cómo podemos intermediar entre una cosa y la otra? Entonces, bueno, pues yo creo que es eso, que estamos aprendiendo todos. Oye, Miriam, muy callada, ¿o te asustamos? ¿O... No, así soy yo, ¿verdad, maestra? Sí, es una niña muy seria. Sí, es una niña muy seria. ¿Tú qué piensas, Miriam? Todos son muy serios. A ver, Miriam, adelante. Bueno, es que nos dan mucha información muy valiosa y creo que nos abren el panorama a nosotros que llevamos bastante tiempo detrás de la pantalla. Por ejemplo, cuando mencionaron lo del proyecto que usaban actores para la voz y descartaron al locutor, me acordé de algo que me pasó hace poco. Quiero, bueno, como proyecto personal está transformar mi cuenta de Instagram para, pues hasta para poder usarla para castings, así, ¿no? Entonces tengo como que poner más atención a las fotos que publico. Y me di a la tarea de buscar a una fotógrafa para empezar a hacer mi book. Y me costaba bastante estar frente pues a la cámara de fotografía, ¿no? Entonces un chico que estaba ahí asistiéndola le dijo, a ver, préstamela. Y me puso una situación, me dijo, bueno, a ver, ahora estás con una amiga y te estás arreglando para ir a una fiesta. Y las fotos que se ven ahí a mí me encantaron y son muy naturales, ¿no? Bueno, a ver, ponte así, que no sé qué, siéntate. Entonces, pues me acordé mucho de esto porque pues creo que a quienes nos gusta el teatro y es mucho más fácil que salga un buen resultado si nos ponemos en una situación, en un imaginario, ¿no? Entonces, y no sé, o sea, lo relacioné y me pareció muy padre y fue así como de, claro, es más fácil con actores, ¿no? Bueno, que creo yo, ¿no? ¿Y qué más? Pues es que dicen cosas muy, muy valiosas. Yo estudié ciencias de la comunicación y vi gran parte de audiovisual. No es mi fuerte, para mí, mis respetos a las personas que editan video, se necesita bastante paciencia. Yo odio cuando está renderizando, o sea, no, yo no tengo paciencia para eso, pero tengo cierto conocimiento que me da una visión. Luego los maestros la ponen a editar. Sí, estoy editando lo del laboratorio de actuación, entonces, bueno, aquí un poco en crisis, pero todo bien, va a salir, va a salir. Pero vaya, sé lo complejo que es, que se necesitan muchas cosas, iluminación, enfoque, música, o sea, todo. Y el incluirlo en teatro es un reto, sin embargo, creo que enriquece también el resultado. Y como que no me cae el 20 hasta ahora que se está abriendo este diálogo. Y también cuando mencionaron lo de teatralidad, estamos llevando ahorita el laboratorio de actuación con la maestra Mónica Jasso y en alguna de las últimas clases mencionó, no estamos haciendo cine, sigue siendo teatro porque estamos empleando elementos teatrales. Y sí, es cierto, ahora que mencionaban lo de que, o sea, la cámara no es la que se está moviendo, sino nosotros, bueno, al menos yo en mi entrega individual, sí, o sea, pues no tengo a alguien que me esté ayudando a grabarme, ¿no? O sea, yo ponía mi celular en un tripié y después lo moví y volví a prender la cámara y yo soy la que se aleja y así, ¿no? Entonces fue así como, claro, estoy haciendo eso y sí, o sea, me aterrizan a
sí estoy utilizando los elementos teatrales que estoy aprendiendo aquí en la escuela. Y pues ya, o sea, es que me dejan pensando muchas cosas y estoy segura que esto va a terminar y, o sea, me refiero a la llamada y voy a seguir pensando y voy a subir el video y voy a consultarlo en algún punto y pues agradezco bastante que, pues esta conversación, ¿no? Que a pesar de que está fuera del calendario de clases, es súper rico que lo estemos teniendo y creo que más en este momento, ¿no? Que ya estamos haciendo entregas en video para los exámenes. Y ya. A mí me hizo pensar ahorita esto que decías en el texto de Mi vida en el arte, no sé si lo han leído, de Stanislavski. Y él dice que desde chico él se sentía incómodo cuando estaba siendo mirado y no tenía un propósito. Ahorita con lo de la cámara dije, claro, es por ahí, ¿no? O sea, Stanislavski decía, es que aún y eso lo dice también en el otro libro, en el de el actor frente a sí mismo, de qué pasa cuando te dicen que la acción es esperar, por ejemplo, o de sentarte en una silla. Ay, bueno, a ver, pero ¿cómo me siento? A ver, bueno, ok, me siento. Pero no estoy haciendo nada. O sea, y tienes que estar haciendo algo, claro, o sea, que tiene que ver con esto que decías tú, Miriam, ¿no? O sea, de cómo le das cuerpo a lo que está pasando en tu interior, las acciones internas y todo eso, y cómo lo exteriorizas, ¿no? Y hay una pregunta que tú hiciste al principio que decías, ¿me va a faltar? Y a mí me parece, Miriam, una pregunta súper importante porque todos los artistas nos deberíamos de hacer esa pregunta. Y no tanto como pregunta, sino como una certeza. Me falta y me falta. Y en ese me falta buscar esto que decía Andrea de prepararme y buscar otras maneras de entender el arte y de entender el mundo y de acercarme a los medios que me pueden ayudar a exteriorizar esto que está dentro. Y a otros cómplices, ¿no? Claro, sí. Sí, cómplices, gente que, como bien decías también hace rato, Andrea, pues a lo mejor hacen lo que tú no haces, ¿no? Y te dan chance de extender lo que quieres decir. Y bueno, yo de verdad les agradezco muchísimo. Gracias, Ceci, porque Gracias. es siempre un privilegio poder platicar con la gente que tiene un acercamiento a las artes, porque al final tampoco es que seamos 300 personas en esta conexión, ¿verdad? Y eso habla mucho de la realidad que vivimos. Y del compromiso que decía Andrea. Ajá. Siempre es un placer y cuando gusten, de verdad, pues seguimos ahí en la necedad. Échenos su grito y platicamos. Gracias, Ceci. Muchas gracias, Ceci. Muchas No, gracias. al contrario, muchísimas gracias. Yo sabía que iba a estar, se los dije ayer a los muchachos, que iba a estar tremenda este cierre de semestre. No podíamos dejar sin este cierre el semestre, porque siento que esta charla, este último diálogo, ha aterrizado todo lo del semestre, todo lo que hemos revisado, lo que hemos analizado, lo que hemos discutido, lo que hemos reflexionado, todo el material que se han leído, todo lo que hemos hablado, todo lo que las personas que han participado con nosotros en estos diálogos han puesto sobre la mesa a partir de estas dos preguntas de qué es el teatro, y el teatro y la pandemia, y que lo han respondido, aparte de la metodología, desde tu propia perspectiva. Y entonces vemos cómo vemos estos puntos de toda esta Exacto. opinión, Sí. no queriendo ser homogénea, sino que es heterogénea y que es tan valiosa y encontraremos puntos, como decía Duarte,
te digo, esta es uno de los puntos de los que hablabas, me quedó muy claro de que no buscar donde convergen, sino desde donde no convergen. Y entonces ahí en esto que hablabas tú, Susi, del caos, vamos a encontrar muchas respuestas y daremos, pues para los que estamos así comprometidos, dar el salto cuántico a decir, hay que seguir adelante, aunque estén matando al teatro desde el día que nació, porque es lo que desde que yo empecé a estudiar teatro. Estuvo buenísimo eso, ¿eh? A nosotros nos han dicho, el teatro se está muriendo. ¿Desde cuándo se está muriendo? Ya lo Agoniza. Ya sí, no sé cuántas veces, y creo que también ese punto lo tocó a Dubati en la última charla del proyecto, de ahora de la cátedra. Y sí, o sea, desde que yo entré a la escuela, estoy viendo que el teatro se está muriendo y no se acaba de morir. Y es lo que reflexionábamos ayer de que una de las muchachas decía, bueno, y constantemente está muriendo y reviviendo, muriendo y reviviendo en cada función, sí, es vida y muerte. Y esta cuestión desde el dolor. Entonces, yo sabía que este cierre iba a estar tremendo. Yo sabía. Gracias, Ceci. Gracias. Y yo nomás quiero retomar lo que dices del dolor para que se lo lleven. Nosotros intentamos, creo que al principio no muy conscientemente, pero luego lo entendimos como algo indispensable, hablar siempre de lo que nos afecta. Tú ya habías visto el montaje de Lo que queda de nosotros, Ceci, pero la razón por la que lo montamos ahora fue porque había otros temas que nos atravesaban en ese momento al respecto a la pérdida, y era importante decirlo, y creemos que esa era la razón por la cual ese montaje termina por suceder, ¿no? En este año. Lo mismo pasó con la pieza de modernidad. O sea, mi recomendación sería: abracen las circunstancias que les atraviesan para tomar decisiones sobre lo que montan, porque de otra manera termina uno haciendo ya cosas en automático, y eso, pues la verdad, nos hace a veces perder más tiempo que generar ganancia, y no me refiero solo económica, sino en todos los sentidos, ¿no? Es como en la investigación que a veces dicen, es que si haces una pregunta y ya sabes para dónde vas, entonces no estás investigando. Te estás haciendo sonso, ¿no? Sí, o sea, es que vamos a lograr esto. No sabemos qué vamos a lograr, ¿no? O sea, y es darse la oportunidad de, pues de trabajar con esas cosas que no sabemos cómo vamos a manejar a lo mejor, pero luego empezarles a dar forma poco a poquito y hablar desde lo que nos afecta, pues también es mucho más solidario por un lado, porque nos afecta en muchos grados, no solamente de manera individual, solidario, amoroso y también más sincero, porque luego a veces nos vamos con las cosas que están de moda y nos olvidamos de nosotros mismos como personas, ¿no? Y yo lo único que quería decir al final es que también sí hemos cambiado y todo, pero al final de cuentas ahorita tenemos un gran deseo por convivir. Entonces aprovechemos eso también, porque eso también nos está dejando la pandemia, unas ganas así tremendas de vernos y de vivir el convivio y de aplaudirnos y de emocionarnos y de vibrar con la música en vivo y todo eso, ¿no? Entonces, pues aprovechemos eso también. Y ya, muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias. Muchas gracias. Se quedan muchas cosas ahí para reflexionar, o sea, preguntas, muchas reflexiones, cuando hablaron también de la cuestión del uso del cubrebocas, la sana distancia, que me recordó unas reflexiones que hicieron ahora con la de la Escuela de Espectadores en Querétaro, que los estoy siguiendo después de que empezó este proyecto, sí. Y que reflexionaban los actores de este accesorio que ya es parte de, porque sí. Estaban usando cubrebocas plásticos, ya como medias caretas, pero no para arriba, sino aquí. Sí, aquí. Lo que me ha implicado traer este accesorio que no es parte mía, pero ya es algo inherente. Claro.
y cómo estuvieron expresando el director y los actores de esta situación para Sí, no- precisamente para no contagiar al otro. Sí. Sí. Bueno, exactamente. entonces, se quedaron muchas cosas en el tintero, muchas cosas, y gracias porque yo sé que este diálogo va a dar, les va a dejar, les va a recargar súper la batería para el próximo semestre. Qué bueno. No, gracias, de verdad. Próximo semestre. Gracias. Me Yo sé, emociona que digas eso también porque Yo nos sé. motiva a seguir haciendo lo que hacemos. Gracias, de verdad, Sí, muchas gracias. muchas gracias. bueno, ahora voy a tomar la Bueno. foto del recuerdo. Ah, la foto. Sí, sí, sí. Sí, a ver, David, encienda su cámara. Le agradezco a David que él no es alumno de la escuela, pero que ha estado al pendiente de todos los diálogos. Y cuando no ha podido me escribe y me dice, estoy al pendiente de lo que comenten o suban o hagan, claro que sí. Susi, ya ni se va a acordar de mí, ¿verdad? Claro que me acuerdo de ti en La Naranja Dulce, Sí, el y valiente. Samuel Cepeda, solamente tuve un privilegio de platicar con él y el 90% era risa y pensé que ya había cambiado y no, es el mismo, más risueño que nunca. Ese es tu sello característico, o sea, ¿no? Y que no la pierda nunca esa sonrisota que nos contagia, sí. No sé si pedir perdón. Al contrario, a todos nos anima muchísimo esa risa. Claro, a mí me llena mucho de energía. Nos Gracias, contagia la alegría, y la vida, todo, lo divino, todo. Entonces, claro que sí, Gracias. nos Pues contagia. tomemos la foto, ya la tomaste. Otra, Eva. Sí. Una, Ah, ni cuenta nos dimos, perdón. 2, 3. Otra. Pues chicos, con esto cerramos Gracias. el semestre. Muchas Gracias, Susi. gracias. Gracias, Nos vemos pronto. gracias desde el fondo del corazón. Saben que los amamos muchísimo. Gracias. Gracias. Cuídense. Bye. Bye bye. Gracias. Chao. Luego, chavos, buenas noches a todos.